Hola, bienvenidos a Destilando Libros. Hoy vamos a ver el libro Nobody Wants to Read Your Shit por Steven Pressfield. Este libro, que salió en el año 2016, es una guía para los que quieren escribir un libro o un guión o algún material para marketing. Ganarte la vida como escritor no es fácil, especialmente cuando una persona muy ocupada querrá leer algo de mala calidad. Pero con estas herramientas descubrirás que el por qué el autor ha tenido 30 años de éxito escribiendo sus guiones, libros y sus cosas de marketing. Y luego podrás escribir algo que a la gente le guste. ¿Quién tiene que leer este libro? Escritores que quieren más habilidades para escribir mejor, mercadólogos que buscan inspiración para su trabajo, escritores de guiones que no saben cómo cambiar la historia para hacerla más interesante también. Y también aquellos que quieren escribir su primer libro. ¿Qué aprenderás con estas destilaciones? Aprenderás a escribir para que la gente lo quiera leer. ¿Alguna vez has soñado con ser un escritor, un famoso guionista o un incluso redactor de alguna revista? Solo, aún así, es probable que nadie quiera leer lo que tú escribes. Es decir, a menos de que estés listo para tomar en serio algunos consejos duros, pero comprobados. Estas destilaciones analizarán varios géneros de diferentes escrituras y diferentes estrategias para cada uno de ellos. Así que vas a escuchar técnicas útiles que funcionan en casi todos los tipos de escritura. Entonces prepárese para aprender las cosas que necesita para que la gente lea su material. Te adelanto que con estas destilaciones te darás cuenta de que tener un tema fuerte es esencial para prácticamente toda la escritura. Porque deberías tener un personaje principal fuerte y escribir un guión. Y por último, el leer es un atajo fácil para mejorar tu escritura. Empecemos. Destilado número 1. Nadie quiere leer tu escrito. Como Pressfield lo dice en inglés, shit, o sea, la traducción es mierda. A menos de que sea excepcionalmente bueno. Es un poco duro leer este libro, pero es algo, bueno, es muy realista, a que muchos se dedican a escribir y no tienen su éxito de inmediato. Y especialmente eso es lo que te trata de decir la mitad de todo el libro. Y si te lo dice de esta forma, si acabas de poner unos toques finales a tu novela o guión, después de meses o incluso años de arduo trabajo, podrías estar en una etapa de que estás nervioso y entusiasmado con la reacción de los lectores. Bueno, el primer consejo de él dice, no te emociones demasiado, porque es probable que nadie quiera leer tus escritos. El autor trabaja en publicidad e incluso cuando consigue un anuncio nadie lo quiere ver, porque la gente odia los comerciales y los evita, o sea, los quieren evitar. Crecemos pensando que hay una audiencia para nuestro trabajo, ya que los maestros y otros estudiantes leen nuestros escritos en las escuelas, pero eso se debe a que se les paga se les obliga a leerlos. La realidad es que la gente tiene otras cosas que hacer. La mayoría de los padres están sin nada de ganas de leer la publicación del blog más reciente de sus hijos o el punto de vista para los fanáticos de Harry Potter. Una gran razón para esto es que la mayoría de los escritos no son muy buenos. Entonces, si usted es un autor joven que busca su gran oportunidad, esto no significa que todo está perdido, solo significa que su escritura debe ser excepcionalmente buena. Ahora, usted puede pensar que la buena escritura significa un fraseo inteligente o literatura de alto nivel, pero ese no es el caso, eso es lo bueno, ¿verdad? La buena redacción que le dará la mejor oportunidad de captar y retener la atención de las personas será clara y fácil de entender, nada más. No quieres aburrir a la gente, así que asegúrate de que tu trabajo tenga suspensión, terror, suspenso, terror, y que tenga también algo hermoso y trágico o simplemente que sea muy divertido.
En otras palabras, no gastes 100 páginas que describan la crisis existencial de un personaje que usted tenga durante su desayuno. Usted quiere crear una escritura que la gente no puede dejar de leer. Lo que a la mayoría de las personas les resulta difícil es aprender a escribir para alguien que no sea ellos mismos. Así que en lugar de centrarse en lo que usted encuentre fascinante, dedique tiempo a pensar en los intereses de sus lectores potenciales. Así va a atraerlos y los va a retener. Los mismos intereses que tienen ellos en sus cabezas. Si bien es posible que los patrones de migración de las tortugas palomas o palomas tortugas sean fascinantes, si desea desarrollar un número de lectores, debe encontrar una forma de inyectar romance, aventura o tragedia en este tema. Destilado número 2. Es difícil encontrar el éxito en el negocio de la escritura, pero un aprendizaje puede enseñarte lecciones y establecer contactos. Probablemente te estarás preguntando, si nadie tiene tiempo para leer, ¿cómo se va a convertir en mi escritura en el próximo éxito de ventas o el éxito de taquilla? Bueno, nadie dijo que sería fácil, ¿verdad? Vivir a través de la escritura es difícil, así te dice el autor, y puede requerir mucho trabajo en Hollywood en la década de los 80s, con grandes sueños de convertirse en un exitoso guionista. Durante los siguientes 5 años trabajó en 9 guiones diferentes, cada uno de los cuales tardó alrededor de 6 meses en completarse. Sin embargo, todos y cada uno de esos guiones fueron rechazados por los productores. Claramente hay algo que cambiar, ¿verdad? Una de las mejores maneras de poner su pie en la puerta del negocio de la escritura es el ejemplo de Pressfield. Después de 5 años de estancamiento, su agente de Pressfield le recomendó que se asociara con Stanley, un guionista establecido con 2 películas exitosas. No fue un paseo en el parque de ninguna manera. Stanley siempre llegaba tarde a sus sesiones de escritura, y no de 5 o 30 minutos tarde, sino 3 o 5 horas tarde. En poco tiempo, Pressfield estaba empezando a comprender cómo se suponía que funcionaría este asunto. Él haría todo el trabajo duro para Stanley, para que Stanley mismo pudiera lanzar esos guiones, nada más cambiándole unas cosas a los guiones y los llamaría de él mismo, ¿verdad? Si bien esto puede parecer injusto, Stanley sabía cómo hacer un guión exitoso y tenía muchos contactos en Hollywood que podrían facilitarle la vida al autor. Es solo un hecho del negocio que un escritor tenga que esclavizar su aprendiz antes de aprender los trucos de oficio. Mientras Stanley obtuvo todo el crédito por los guiones en los que trabajaron, entre comillas, juntos, Pressfield aprendió las valiosas lecciones de lo que hace de que un guión sea exitoso y cómo venderlo. Con esta idea, Pressfield podría aventurarse por su cuenta. Destilado número 3. Si estás trabajando en publicidad o escribiendo literatura, debes tener un concepto. Y esto es para literatura no ficción o ficción. Sí, no es necesario que veas mucha televisión antes de ver un comercial malo que te hace pensar, nadie va a comprar esta cosa. Cuando este es el caso, generalmente es el resultado de que el comercial tiene un mal guión y un mal eslogan. La publicidad exitosa tiene un gran concepto, una idea que convierte un producto aburrido en algo especial. El secreto para idear un concepto perfecto es pensar en lo que la audiencia le parecería sorprendente, intrigante o emocionante. Echemos un vistazo a Avis de Rent a Car, que siempre ha luchado a la sombra de Hertz, el servicio de alquiler de automóviles número 1 del mundo. Con esta competencia en mente, a Avis se le ocurrió un gran concepto para la campaña publicitaria que la convertiría del segundo puesto a tener una gran ventaja. Avis le dijo a la gente que estar en el segundo lugar significaba que tenían que trabajar el doble para asegurarse de que cada cliente recibiera el mejor servicio posible. Por lo tanto, cuando elija Avis,
está seguro de tener una mejor experiencia que Hertz, una compañía que solo se apoya en sus laureles. Pero no solo es la publicidad, la literatura y la buena narración también necesitan tener un concepto fuerte. Incluso la Ilíada de Homero, una de las historias más antiguas del mundo, tiene un gran concepto. La Ilíada es sobre la guerra de Troya, que duró 10 años. Si Homero hubiera tratado de contar la historia completa de la guerra, habría sido agotador y probablemente bastante aburrido. Así que Homero encontró un concepto sólido al concentrarse en solo unos pocos días de la guerra y la emocionante historia de Aquiles y su enojo. Aquiles es uno de los grandes héroes de la mitología griega, un luchador temible que una vez fue insultado por Agamenón, el rey de los griegos. Enfurecido por las palabras del rey, Aquiles se retiró de la guerra y como resultado, la marea comenzó a volverse contra los griegos. Pero luego, justo a tiempo, Aquiles se lanzó a la batalla y salvó el día. Como puede ver, incluso algo tan expansivo como la historia griega, la de 10 años, se puede convertir en una narrativa precisa y convincente con la ayuda de un buen concepto. Destilado número 4. En la publicidad, como en la ficción, definir el problema o el tema es el primer paso para crear una historia. Si eres del tipo artista torturado, entre comillas, entonces puedes sentir que no te falta problemas, pero cuando se trata de escribir es bueno tener problemas, ya que conducen tanto al conflicto como la resolución de eso. De eso se trata una buena historia. Arreglar los problemas. La publicidad, descubrir el problema es una parte importante del proceso. Todos los escritores que intentan encontrar un buen concepto publicitario hacen la pregunta: ¿por qué no se vende este producto? Tal vez un producto sea simplemente malo, como la alfombra de baño que se enrojece cuando se moja. En estos casos, la mejor campaña publicitaria del mundo no servirá de nada. Pero para muchos otros productos, una vez que identifique el problema, puede llevarlo hacia la solución. Veamos las marcas clásicas como 7-Up y Burger King, las cuales luchan constantemente contra competidores más exitosos como Coca-Cola y McDonald's. En 1967, los magos del marketing detrás de 7-Up crearon un eslogan. Decía "On Cola", que era una manera perfecta de diferenciarlo contra Coca-Cola. De esta manera no se presentó como la bebida inferior, sino que era algo completamente distinto. Al igual que el eslogan de su campaña publicitaria dijo: "No hay cola como la On Cola". Poco después, las ventas se dispararon. Al escribir ficción, una vez que encuentre el problema, el siguiente paso es elaborar su historia en encontrar el tema. El tema es lo que te permite ir directamente al núcleo de lo que trata tu historia. ¿Es una historia de codicia, venganza, envidia o tal vez supervivencia? Estas historias de codicia, venganza, envidia o supervivencia tienen que estar presente en su libro o en lo que usted quiere decir en todo el tiempo. En la popular serie la popular serie de televisión Breaking Bad, por ejemplo, todo se trataba de la transformación del protagonista. En el primer episodio nos presentamos a nuestro protagonista Walter White y descubrimos que es un profesor de química diagnosticado con cáncer terminal, con el fin de ganar suficiente dinero para que su familia viva cómodamente después de que se haya ido. White comienza una improbable transformación en un cocinero de metanfetaminas geniales en las 5 temporadas de Breaking Bad. Y crear buenas historias siempre es un desafío. Pero cada vez que los guionistas del programa estaban atascados, no podían salir de lo mismo, siempre podían volver al tema subyacente, que era la transformación. Destilado número 5. La lectura y la escritura son importantes para encontrar su voz, pero la buena escritura viene con la madurez. Hay una buena posibilidad de que estés escuchando estas destilaciones porque tienes una historia que quieres contar.
pero no sientes que tienes el talento suficiente. Pero aquí están las buenas noticias. Escribir es como cualquier otra habilidad, así que cuanto más te mantengas, mejor te volverás. Una de las mejores maneras de mejorar tu voz como autor es leyendo. Dedique algo de tiempo a conocer sus bibliotecas locales. Eso lo recomienda Pressfield. Y lea los clásicos que representan el tipo de historia que desea escribir. Por ejemplo, cuando el autor se estaba poniendo serio al escribir y desarrollar una voz de autor fuerte, fue a su biblioteca local y se sumergió en los clásicos que no había leído, como La Guerra y la Paz de Tolstoy, Madame Bovary de Flaubert y El Rojo y el Negro por Stendhal, solo por nombrar algunos. Si sientes que tu escritura se está volviendo falsa, fortalece tu voz auténtica, escribiendo más cartas a tus amigos o familiares. Cuando nos comunicamos con las personas con las que estamos familiarizados, dejamos al lado el lenguaje sofisticado y las ideas fantochas que nos pueden hacer sonar un poco auténticos. Puede que incluso tengas algunos amigos que digan que aman la prosa en tus cartas, pero temen tener que leer el próximo borrador de tu novela. En lugar de luchar con esa voz falsa, concéntrate en la voz auténtica que aparece en tus cartas. También es importante ser paciente y recordar que la verdadera sabiduría y autenticidad viene con la edad. Durante años el autor se sintió frustrado de que todos sus escritos se sintieran falsos y tramados, pero a medida de que comenzó a madurar se escribió mucho mejor. Al principio la escritura del autor era como una autobiografía, algo desechable de atención, que se trataba de él y de su vida, pero como no había vivido mucho, no había mucha sustancia. Los autores jóvenes a menudo caen en esa trampa. Eventualmente, sin embargo, comienzan a experimentar más de la vida y todas las dificultades, como por ejemplo los corazones rotos y el sufrimiento que esto conlleva. Aquí es donde puede comenzar la escritura real, lo que sienten, y cuando los escritores tendrán una sabiduría genuina para ofrecer a sus lectores. Destilado número 6. La mayoría de las historias siguen una estructura de 3 actos, a menos de que estés apuntando a una narración épica. Si has visto suficientes películas, es probable que hayas notado que la mayoría de ellas sigue una estructura de historia muy similar. Y hay una muy buena razón para esto, ya que una buena estructura puede garantizar que una película ofrezca una historia satisfactoria. Para la mayoría de las películas, esta es la estructura de 3 actos, que condensa y descompone una historia en 3 segmentos que ayudan a asegurar que las audiencias se mantengan en plena atención. El primer acto tiene que ver con conectar a la audiencia y hacer que se interesen. El segundo acto es crear tensión y conflicto, y el tercer acto tiene que ver con la resolución, que a menudo se presenta en forma de enfrentamiento. Casi cualquier historia tradicional puede encajar en esta estructura, ya sea una broma contada por un comediante o una narrativa que se utiliza para comercializar un producto. Esto no es un truco barato, es una receta probada y verdadera que incluso Shakespeare se adhirió. Romeo y Julieta, por ejemplo, aunque técnicamente tiene 5 actos, se puede dividir en 3 partes distintas. La primera parte presenta los personajes y el escenario y conduce al primer encuentro del dúo titular. La segunda parte se acumula sobre los conflictos y los problemas derivados de sus familias rivales. Y la tercera parte hacia la trágica muerte de nuestros amantes estelares. Ahora, como la mayoría de las reglas, hay excepciones, especialmente cuando se trata de historias largas y épicas. Por ejemplo, está Lawrence de Arabia. Es una película famosa por muchas razones, incluida su duración épica de casi 4 horas. El director de la película, David Lean, se especializó en películas épicas y creía que estas historias estaban mejor estructuradas con 8 a 12 segmentos. En una estructura como esta, cada segmento puede tratarse como si fuera su propia película independiente, pero dado que todos siguen siendo parte de una narrativa lineal,
Cada uno debe preparar a la audiencia para lo que viene a continuación. De esta manera todo se suma a un gran cuento épico. Si está trabajando en una película de 4 horas o en un libro de 400 páginas, puede intentar tener esto en cuenta. En las próximas destilaciones veremos los tradicionales 3 actos que hay en libros y películas. Destilado número 7. El primer acto engancha a la audiencia, el segundo acto destaca al villano y el tercer acto ofrece el clímax. Una de las razones por las que Star Wars fue y sigue siendo tan popular es que atrajo a las audiencias a otro mundo, haciéndolos salir del teatro con un sentimiento de asombro y sobreasombro. Si quieres llevar a tu audiencia a otro mundo, primero debes conectarlos. Y esto es lo que debes de hacer en el primer acto de tu historia. Ahora, al mismo tiempo que estás enganchando a tu audiencia, también necesitas comenzar la trama de tu historia. Veamos cómo el Silver Linings Playbook de David O. Russell logró hacer esto. El primer acto, a medida que aprendemos sobre sus problemas psiquiátricos y la obsesión de volver a estar con su ex esposa, Pat es luego invitado a una cena en la que conoce a Tiffany, una mujer encantadora pero igualmente inestable. La primera vez que se reúne Pat y Tiffany es el momento preciso en que comienza realmente la trama y también cuando la audiencia se engancha. Sabemos que estos dos se van a enamorar, pero no sabemos cómo Pat va a superar su obsesión con su primera esposa. Pasando al segundo acto, este es un buen momento para concentrarse en el villano o antagonista. Usted presentó al héroe en el primer acto, por lo que ahora puede crear un conflicto claro al presentar los detalles del villano y dejar que tomen la delantera, aunque solo sea por un momento. El gran ejemplo es en The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Después de restablecer a Batman, es el Joker quien ocupa el centro del escenario en el segundo acto. En otras historias, el ver otra fuerza interna o externa, como un huracán que se aproxima, una crisis económica o incluso algunos demonios internos dentro del héroe. Al final del segundo acto, el escenario debe estar listo para el tercer acto y el enfrentamiento final de la historia. Por ejemplo, en el diario de Bridget Jones, esto vino con la revelación de información importante. Bridget Jones, la protagonista, descubre que su interés amoroso, Mark Darcy, no está realmente enamorada de otra mujer, solo para que Darcy encuentre palabras duras sobre él en el diario de Jones. ¿Puede el amor triunfar sobre todo esto? Destilado número 8. Los grandes actores se sienten atraídos por personajes complejos y temas importantes. Si quieres escribir una película que cobrará vida con la ayuda del poder de las estrellas de megavatios como George Clooney y Jennifer Lawrence, entonces tiene sentido escribir algo que atraiga a estos actores de verdad. Para lograr esto, debes ganarlos creando personajes realmente memorables. Digamos que quieres que Tom Hanks sea el héroe masculino de tu película. Recuerde que este fue el hombre que desempeñó el papel de principal de Forrest Gump, Sully y Filadelfia, una estrella. Todas ellas son películas que presentan un personaje único, con profundidad y matices, lo que le permite ofrecer una actuación memorable. O piensen los personajes como los legendarios actores Diane Keaton y Jack Nicholson, que interpretaron en Something's Gotta Give, personajes que estaban en capas, bien redondeados y dignos de su talento. Si no creas algo brillante, no debes esperar que un actor brillante pierda el tiempo con esto. Si no cumple con estos altos estándares, sabe que todavía tiene trabajo por hacer. Uno de los secretos para escribir un gran personaje es encontrar un tema significativo que admita un desempeño memorable y más grande que la vida. Una gran cantidad de películas populares están llenas de persecuciones de automóviles y escenas de sexo, pero si quieres algo galardonado y memorable, tendrás que profundizar. Por ejemplo, Out of Africa ganó 7 premios a la Academia, incluyendo Mejor Película, y el personaje de la baronesa Karen von Blixen fue interpretado por la galardonada actriz Meryl Streep.
que ella se sintió atraída por el papel porque la película aborda temas complejos y como tan de vida recluidas nuestras relaciones, nuestros sueños de crear algo significativo. En esta película, Streep interpreta a un personaje que es apasionado, pero no está dispuesto a comprometerse con una relación, y aunque quiere construir una gran escuela en África, que esos son sus sueños se deshacen. Con estos ricos temas y posibilidades de matices, fue el papel perfecto para un gran actor. Destilado número 9. La no ficción sigue las mismas reglas básicas que la ficción, y ambas se basan en un tema sólido. Podría pensar que su libro sobre los patrones migratorios de la tortuga paloma no tiene por qué ser tan emocionante como la última novela de Game of Thrones, pero realmente no hay razón para pensar de esa manera. La no ficción puede ser tan emocionante como la ficción, y las mismas reglas se aplican a ambos géneros. Cuando el autor estaba trabajando en sus libros de no ficción, se ocupa de temas que no necesariamente se prestaban a historias emocionantes de héroes y villanos. Uno de esos libros es The War of Art, que también ya lo resumimos aquí en Destilando Libros, que trata sobre el proceso de escritura creativa. Sin embargo, lo trató de la misma manera que lo haría si estuviera lleno de villanos diabólicos y persecuciones de automóviles. Por lo tanto, si está estudiando su tesis sobre la ópera del siglo XIX, por ejemplo, y piensa que no puede ser interesante, aquí hay unos consejos útiles. Al igual que la ficción y un buen guión, la no ficción debe centrarse en un tema central para ser atractivo y coherente. Digamos que estás escribiendo una biografía de tu tatarabuela Rosie. Ella fue una de las primeras colonias del país que cruzó en una carreta mientras estaba embarazada y enfrentó la amenaza de los nativos americanos potencialmente violentos, y tuvo 11 hijos y 3 maridos antes de que falleciera. Esta es una historia potencialmente emocionante, pero si pasas de un evento a otro, corre el riesgo de ser obsoleto y predecible. En, en su lugar, necesita encontrar un tema y centrarse en él. Por ejemplo, en este caso podría centrarse en el sueño americano, en la búsqueda de una vida mejor ante las dificultades. Ahora, ya sea que se quede varado en un vagón averiado o se enfrente a la pérdida de un hijo o esposo, cada evento en su historia tendrá ese tema que los atraviesa a todos, o sea, ese sueño americano. Entonces, ahora no hay excusa para entregar un manuscrito aburrido, o un guión o una campaña publicitaria. Busca la emoción que debe de haber en esa historia. Ahora que ya sabes qué buscar, es hora de empezar a trabajar en la elaboración de una gran historia. Resumen final. Una buena historia no requiere un juego de palabras inteligente o una prosa florida. En su lugar, se trata de crear una historia poderosa y bien estructurada que tenga un tema significativo y personajes con profundidad y matices que reflejen ese tema, ya sea emocionante, dramático o romántico. Al trabajar duro y ser bien leído, puede reflexionar sobre sus propias experiencias en la vida y usar narraciones estructuradas para crear algo que a la gente le encantará leer. Lo que es accionable de este libro es: ábrete camino a través de la resistencia. Sí, la resistencia de no hacer el trabajo. El autor vuelve a remarcar lo que en su otro libro, Do the Work, que también lo analizamos aquí en Destilando Libros, nos previene sobre la resistencia que hay en no trabajar, en no escribir. Dejaré el link en la descripción de este resumen. Si le piden que escriba una novela corta en 3 meses, puede que se dé por vencido, muy poquito tiempo, pero cuando se trata de escribir, el tiempo no es el problema. El problema es la resistencia que tenemos para seguir con nuestras tareas. Esta resistencia toma la forma como un monstruo y nos dice que no es posible y que usted no puede hacerlo, y luego ni lo intenta. En lugar, simplemente siéntese
escribir la novela corta en 3 meses. Es posible que el primer borrador no sea perfecto, pero al menos usted completó la tarea y puede llevar algo sorprendente en el futuro. ¿Tienes comentarios? Me encantaría escuchar lo que piensas sobre nuestro contenido y espero que hayas aprendido algo. Si tienes un libro en inglés en mente para escucharlo con destilaciones, simplemente envía un correo electrónico a destilandoidea@gmail.com y recuerda que tú eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Nos vemos a la próxima. Bye.